Por fin, después de no sé si año y medio o año casi 2 o 3, no me acuerdo ya los que llevan Mallorca, se puede decir que el Mallorca por fin es el equipo de Darder. Hasta ahora no se podía decir. Ahora este Mallorca sí es el equipo de Sergi Darder. Y luego el que los hace más Burni. Este delantero, como digo, tiene cositas, tiene facilidad para generar, tiene muy buenos movimientos de área, también se mueve bien fuera del área. Creo que se asocia muy bien con Fabio Silva, le está encontrando acomodo ahora mismo en el sistema el Mystery. Es un jugador muy barato que nos puede dar muchas alegrías en tramo final de temporada. No compraría a nadie del Celta porque el calendario es criminal. Si analizáis el calendario es para hacer una soltada de lastre masiva de todos los jugadores importantes y menos importantes y de quedarnos muy poco. Jugado, yo puse un tweet: está siendo el jugador que todos nos imaginábamos que podía llegar a ser. Esa rebañada de balón que hace a Munir fue tremenda. La temporada en sí está siendo majestuosa de Íñigo Martínez, pedazo central. Un cabezazo y una dejadita que fue asistencia de gol. 2 acciones, con eso nos apañó la puntuación. Es el jugador que menos es más, en este caso con Budimir. De la mancha no, de la cancha. Pensábamos que con la jornada 30 se había acabado la pesadilla, pero la 31 también nos ha dejado mucha sorpresa, muchos resultados variables y tenemos que ponerlo todo en orden aquí en la tradicional resaca de todos los lunes. Os animo a dejar el like antes de empezar el vídeo porque vamos a hablar de todos los equipos, vamos a hablar en clave recomendaciones y afrontamos las últimas 7 jornadas con garantías con esta chuleta. Bueno, vamos a ponerlo todo en orden porque hay que hablar largo y tendido de muchos equipos, de muchos jugadores, de muchas recomendaciones. El viernes nos dejó un partido que es el único que dentro de los cauces lógicos se adaptó a un guión de los que abrieron jornada, y es que el Valencia, bueno, hizo buenos los pronósticos. Sí que es verdad que es una victoria algo engañosa. Si analizas el global del partido, el Sevilla por tramos fue mejor y estuvo cerca del gol. Es un rara avis que el Sevilla se fuera sin anotar en ese partido, y la portería de cero del Valencia tiene mucho que ver, como a Mardasvili, y con el azar, porque entre goles anulados, entre jugadas extrañas, sí que es verdad que le pasó un poco, adoleció el Sevilla. Luego hablaremos en la segunda parte de lo que también se le notó en el derbi, que es que cuando está con obligación de remontar, cuando no tiene espacios, cuando no puede robar, cuando tiene que proponer fútbol contra un equipo más en bloque bajo, le cuesta mucho. Le pasó contra el Betis segunda parte, la segunda parte también fue muy espesa, no aportaron nada los jugadores que salieron desde el banco. En clave Valencia, pues es un equipo que ahora mismo le sale todo, en los partidos más buenos te domina, en los partidos que más sufre se agarra ahí al encuentro, tiene efectividad porque tiene idea clara, tiene jugadores que arriba saben ahora mismo de lo que tienen que hacer, es totalmente la proyección del entrenador en el campo y eso se está notando. A nivel individual, Diego López es un clausulazo que yo haría. Sabéis que eso estoy poniendo aquí las bombitas que podemos afrontar. No es flor de un día, estamos ya hablando de una muestra de partidos amplia. El Valencia ahora mismo va a jugar sin presión, ya no pelea por descenso, pelea por soñar con un objetivo ambicioso que en otras alturas de temporada era irreal. Este equipo se lo cree y este equipo va a competir partido tras partido, y Diego López lo que tiene es colmillo, lo que tiene es mala idea, lo que tiene es seguridad en sí mismo dentro del área y ahora mismo le potencia el sistema. El bufón podría ser Sadik, fue un jugador que ahora mismo le ha salido competencia. Es verdad que le ha dado mucho a este Valencia, sigue siendo una presencia importante en ataque. La presencia de Sadik favorece, por ejemplo, a Diego López, que acabamos de hablar de él, pero en este partido, un Sevilla en el que su principal generación ofensiva es robar, cuando el Sevilla te roba y te pilla descolocado, tiene jugadores muy verticales y en los primeros minutos de partido, en la primera parte, así generó mucho y el principal foco de pérdidas era Sadik. Fue una máquina de perder balones. Es verdad que buscaba desahogar al equipo recibiendo de espaldas, pero no lo conseguía. Eso conllevaba en pérdida tras pérdida y pillaba descolocado al equipo hasta el punto de que antes del 60 lo tuvieron que quitar. Y pienso que esa fue la principal razón. Una vez Sadik se fue, entró Hugo Duro. Sí que es verdad que pierdes un poquito de presencia, pero Hugo Duro no perdía tantos balones, entonces no pillaba tan desajustado el equipo y el Valencia defendió mucho mejor en la segunda parte y apenas sufrió, comparado con la primera, en la que la sensación de gol del Sevilla estaba siempre muy presente. Es posible que pierda titularidad en próximos partidos, pero creo que igualmente Sadik va a ser un jugador importante y para ir iniciando en determinados partidos va a seguir ahí. Otra cosa que como recomendación fantasy sea interesante. Luego, César Tárrega
que fue otro recital, esta vez no tanto en cuanto a despejes. Os lo dije la semana pasada, el Sevilla es un equipo muy vertical, no abusa del centro, el Sevilla no centra, salvo ya en minutos finales cuando no tiene otra. Los jugadores que tiene el Sevilla es de mirar portería de forma vertical, no de forma horizontal. Entonces no es un equipo que tampoco pueda cargar área porque de hecho en tramo final de partido fue Luque Bacchio el que estaba ahí de falso 9, no hay una presencia aérea a la que le puedas colgar balones. Así que Tárrega no abusó del despeje, pero sí estuvo muy atento en la anticipación y fue otro recital, yo diría, posicional, de liderazgo y de central de empaque para futuro. No fue la gran puntuación de otras jornadas, pero como pilló el bonus defensivo, nos sigue rindiendo y nos sigue cundiendo. Y es un jugador que calidad-precio es brutal ahora mismo en Fantasy. Y luego hay que hablar de Mamardashvili, lo hemos traído de bufón aquí varias semanas y el recital que dio de parada, sobre todo una que le hizo a Sambi Lokonga, tremenda de reflejos, de ahora mismo también estar en pleno prime. Le ha venido muy bien el partido en el Bernabéu, portería cero para él y es uno de los porteros también en fantasy del momento. Hay que aprovechar ahora mismo pues este tipo de momentos de forma, los de Mamardashvili, los de Joan García, parecen porteros imbatibles. Ahora mismo para marcar gol a estos porteros son auténticos muros y eso mentalmente minan al equipo que está enfrente. Entonces el Valencia es un equipo donde podemos seguir pescando cosas. Vamos a ver qué pasa con el Sevilla. O grabo esto, todavía no hay decisión, no sé si seguirá o no Pimienta. Yo puse un tuit y realmente me parece que este equipo tiene cositas, lo que pasa es que es muy difícil competir, porque es un equipo que la mentalidad ahora mismo para los que están allí, para la afición, es un gran devenido a menos, entonces esa exigencia la quieres seguir manteniendo, pero lo que ahora mismo eres como equipo, tu realidad no te da para competir en esas cimas y en esas cotas, entonces o lo asumes o vas a sufrir porque el entrenador que venga ya va a estar jodido desde el inicio. Es la realidad, es muy difícil ahora para cualquier entrenador ir allí. Yo creo que García Pimienta está intentando sacar lo que puede. El principal debe es la irregularidad, es un equipo muy regular que no ha enlazado 2 victorias seguidas en toda la liga, pero sí es un equipo que tiene cositas, es un equipo que la sensación de peligro la tiene ahí, tiene bastante facilidad para presionar, para atosigar, para generar ocasiones de gol. Sí que es verdad que se va diluyendo según pasan los tramos. Le pasó contra el Atlético de Madrid, un gran inicio y luego se vino abajo. Contra el Betis, gran inicio y luego se deja remontar. Aquí también gran inicio, no sometes, no vacunas y luego te pasa factura y quizá es lo que tienen que comprar. Y al final eso, el comprar el gol, el comprar la efectividad y también el dominio en las áreas, eso obviamente ahora mismo con la plantilla actual está muy descompensada y el clima social no ayuda. Pero ya digo, a mí el Sevilla de García Pimienta me parece que cambiar ahora, traer un Caparrós, puede apaciguar las aguas en cuanto a lo que es el ruido mediático, pero a nivel futbolístico este equipo está desnortado y cambiar de entrenador es pues traer a otro que pronto estará en el paredón. Así que no le veo yo una salida al Sevilla más allá de intentar ordenar todo lo que tienen alrededor de lo que es el plano futbolístico. En Fantasy podemos rascar cosas. El Sevilla ahora es un equipo que, aunque viene de derrotas, el problema ahora es que le viene un buen partido a priori Sánchez Pizjuán contra el Alavés, pero el Alavés es un equipo que se siente bien fuera y el Sevilla creo que le va a pasar lo mismo. Al Sevilla le va a costar jugar en el Sánchez Pizjuán, sobre todo si de inicio no salen bien las cosas, si no encarrila bien los partidos, porque el jugador se va a sentir un poco atenazado de jugar en casa, el Sánchez Pizjuán va a hacer notar su descontento si las cosas no van bien. Es un partido delicado desde ese sentido, pero aún así a este Sevilla no lo veo muerto. Es verdad que está más o menos quedándose en tierra de nadie, sin saber por qué objetivos pelear. Pero bueno, podemos rascar cositas. Ya sabemos que el Alavés, el próximo rival, es un equipo que abusa mucho del centro. Tenemos sancionado a algunos jugadores de parcela defensiva, entonces por ahí podemos rascar cosas, sabiendo que no va a estar Quique Salas. La dupla va de Gudel para la semana que viene es buena en clave estadística defensiva. Naylan hizo otro partidazo y no es el primero, un portero que está pasando bajo el radar por estar encajando, pero en última jornada las puntuaciones son realmente buenas y realmente el resultado fue corto gracias a sus intervenciones, algunas de ellas espectaculares. Y es un portero calidad-precio que sigue siendo interesante. He querido destacar la dupla Lokonga-Sou porque estadísticamente están rindiendo muy bien. Sobre todo Sou tiene bastante facilidad. Si analizas sus puntuaciones, pues es un centrocampista más que apañado a nivel fantasy. Lokonga además está teniendo cierta llegada. Estuvo rozando el gol. De hecho, llegó a marcar uno que se lo anularon por esa comba en el centro de Luque Bacchio. Y luego porque se lo evitó Mamardashvili, pero es un jugador que está pisando frontal de área, que sabe manejarse en esas situaciones
y que ahora mismo le veo enchufado si se mantiene bien físicamente. Me parece una buena dupla fantasy bajo el radar para apostar por ella. Buffon, Isaac Romero, lleva siendo Buffon toda la temporada. Ya le ha castigado con la suplencia la jornada pasada. La lesión de Acoradans le ha devuelto a la titularidad, pero bueno, es incapaz de marcar las que tiene. Y algunas de ellas sí que es cierto que eran infallables. Luque Bacchio le dio el gol en alguna ocasión y no es que al final obligues al portero rival a hacerte una parada de mérito, es que directamente el tiro es en semifallo y es que llueve sobre mojado. Con Isaac Romero, lo que pasa es que no hay otro, va a seguir jugando porque es que el remedio es peor, que es poner a Luque Bacchio como 9 y ahí le pierdes. El tramo final, ahí renunciaste a tu mejor generador de fútbol, Luque Bacchio, lo tuviste ahí entre los centrales, escondido, sin participar, y es complicado porque quieren meter a Yuke, que es otro que podíamos hablar, no aportó absolutamente nada de revulsivo. Parecía buena opción con el tema de Vargas, pero realmente no se enteró de la película. Y viéndole jugar entiendo por qué. Es un jugador que si juega de inicio descompensa al equipo y de revulsivo era lo bueno que rendía, pero esta vez la verdad que no aportó absolutamente nada. Y vamos a ver que opta García Pimienta, plantilla corta, metió a Peque el otro día, no sé si seguirá. Tampoco sabemos qué va a pasar con el Mister. Un equipo ahora mismo para meter en una burbuja, pero sí que es cierto que individualmente podemos aprovechar cosas como Gudel, que el clausulazo que yo os propongo, debido a esa sanción de Quique Salas, a que va a jugar, en teoría, con puesto asegurado de central próxima semana. Contra la vez puede pillar por varios sitios, ya sea por estadística defensiva en despejes o por posible bonus defensivo. Vamos a pasar a partidos del sábado, perdón. Bueno, aquí fue el partido en el que más erré el tiro. Salió un partido muy distinto al que me imaginaba por el latido que a mí me daban estos dos equipos cuando llegaron al encuentro. La Real Sociedad me parecía un equipo mentalizado con una misión, con un objetivo, que era entrar en Europa y poner el foco en estas últimas jornadas, con Imanol ya más o menos centrado en que se dice o se rumorea que va a seguir en el proyecto. Y sin embargo, el Mallorca lo vi la jornada pasada con una constante vital muy preocupante. Es un equipo que estaba haciendo larga la temporada, un equipo que además le estaba costando atacar, le estaba costando generar fútbol. Y sin embargo, aquí el partido que yo me esperaba de clara victoria local, porque además hay antecedentes entre estos dos equipos. El año pasado el Mallorca elimina a la Real Sociedad en Copa del Rey, hay pues bastantes. O sea, hay disputas ahí entre ellos y sin embargo la Real salió con brazos caídos, sin intensidad, luego carente de fútbol. Esto sí que le pasa a este equipo, le cuesta mucho a la hora de generar ocasiones y el Mallorca, pues según pasaban minutos, se fue sintiendo cómodo, se encontró con goles y luego la verdad que hizo un buen partido, hay que decirlo así. Luego hablaremos, por el Mallorca defendió muy bien y salió muy bien cuando hubo que tener bola, la supo tener, pero en clave Real Sociedad fue auténticamente un ejercicio de incapacidad durante todo el partido. La primera parte apenas creas, en la segunda pasas por banquillo y los cambios tampoco agitan absolutamente nada. En defensa cuando te llegan te penalizan. Individualmente muy preocupante las sensaciones de Suchik, Silvado por sus declaraciones. Todo eso enrarece lo que es el ambiente. Al final era lógico que sufrieras en defensa porque tus dos centrales titulares no están. Pero bueno, más allá de eso es que el resto del equipo era el de gala y no generaste. Cubo no le diste ninguna situación en ventaja para encarar. Barrene pues es un jugador muy frágil mentalmente que en cuanto tuvo un error se vino abajo y luego al descanso lo tuvieron que cambiar por Sergio Gómez, que tampoco aportó nada desde el banco, y Arzábal estuvo muy vigilado por los centrales del Mallorca, que luego hablaremos, defendieron muy bien. Y hay poco a lo que agarrarnos. No recomendaría comprar nada. Es verdad que este equipo pues, puede seguir teniendo sus jornadas, pero no parece que la consistencia vaya a estar ahí. Lo único que os podría decir es de clausurar a Brahim Méndez. Es verdad que no tuvo minutos, pero bueno, ya en convocatoria. Y viéndolo visto, pues puede ser un jugador que se nos cuele en los 11 más pronto que tarde. Y al final, pues es un jugador que en otras épocas ha sido una gran pieza fantasy. Si se hace titular en estas últimas jornadas bien de físico, puede ser un jugador diferencial. Si queréis vender a un Cubo o un Oyarzábal, lo veo justificable. Si los queréis mantener, lo mismo. No por este partido voy a tirar todo por tierra, todo mi pensamiento de que la Real puede ser un equipo recomendable, pero esta derrota es preocupante. Los síntomas son preocupantes. A lo mejor es el típico equipo, como hay otros, como por ejemplo Las Palmas, como el Sevilla, que se manejan mejor fuera que en casa. Quizá la Real en la Anoeta está sufriendo mucho y fuera de casa puede sacar los partidos y ser más recomendable fuera porque para su forma de jugar es más sencillo.
a domicilio. Entonces quizá podemos por ahí explorar la opción de la semana que viene seguir alineando jugadores de la Real y no ahora mismo soltar todo el lastre, pero sí que es verdad que las sensaciones son muy preocupantes. Y en el Mallorca todo lo contrario, yo daba a este equipo ya por amortizado esta temporada, pensaba que se le iba a hacer largo, pero sí que es verdad que al final es que faltaron la semana pasada Samu Costa y Raillo. Son dos piezas muy importantes y en cuanto las pusiste en el sistema, pues todo más o menos engrasó, el resto de jugadores se sintieron mejor y luego tienes a un jugador que, bueno, aquí os he puesto a Mafeo, pero tengo que poner a Darder, que para eso le hemos dado la miniatura. Vale, luego hablaré también de Mafeo, pero Darder es el hombre. Darder es el hombre de este equipo, no por este partido, que también, sino por la secuencia que lleva ahora mismo de por fin, después de no sé si año y medio, o año casi 2 o 3, no me acuerdo ya los que llevan Mallorca, se puede decir que el Mallorca por fin es el equipo de Darder. Hasta ahora no se podía decir. Ahora este Mallorca sí es el equipo de Sergi Darder. Y eso es importante, porque él se lo cree y es un jugador que cuando se lo cree, la calidad la tiene de sobra. Entonces, más allá de que marcar un gol que Remiro puso de su parte, a nivel de asistencias está súper inspirado, a nivel de juego también, a nivel de marcar el ritmo. Y es un jugador que ahora mismo va a volar. La eclosión es esta semana, con este gol más asistencia, además viniendo el partido contra Leganés ahora mismo. Es una de las piezas más codiciadas a fichar ahora mismo como aspecto diferencial. Hablo en todo tipo de modos, en modos competitivos también. Darder puede ser una pieza a corto plazo interesante para tener en vuestras plantillas. Vamos a sobrepagar por este jugador, ¿eh? No escatimar, porque sí que es verdad que parece que va a tener un rush final de temporada muy, muy importante. Mantendría Copete, más allá de que a lo mejor en ciertos partidos pueda ser sacrificado si renuncias a línea de 5 atrás, pero bueno, el partido estadístico de Copete superó todavía el de Raillo. Esto al final lo tiene, es un buen jugador, que sí que es verdad que es el tercer central del equipo, pero en este sistema el Mallorca es que se siente muy bien. Al final me pareció que el equipo se refugió en su recuerdo de la temporada pasada, un equipo muy solidario defendiendo, en el área te defiende, todos con ayuda, cerrando huecos, 2 contra 1 a jugadores más peligrosos del equipo rival, como en este caso el ataque cubo, y al final no había por dónde hincarle el diente. Si por delante tenía un equipo de circulación muy lenta, es imposible. Por alto no puedes, no hay espacio entre líneas, al final este equipo cerró todos los espacios y por fin llegó esa portería cero que tanto estábamos esperando y no llegaba. Llegó el día que menos la recomendábamos. Así es el fantasy. Y también hay que decirlo por buenas paradas de Grave, que yo lo tenía ahí en zona de peligro y con esta actuación se reivindicó y parece que seguirá, yo creo, con garantías defendiendo la portería. Se puede hablar de muchos nombres propios y más viniéndote ahora Leganés, que por cierto es partido trampa, ya lo hablaremos durante la semana. Pero bueno, los Darder, los Mafeo, Copete lo mantenemos, los Raillo habría que plantearse comprar y salen por mercados. El único bufón podría ser Mascarell porque salió Antonio Sánchez y lo hizo bastante bien, entonces imagino que mantendrá puesto de titular. También es verdad que se puede colar, sacrificas a Copete, sacas a Mascarell y Antonio Sánchez, que es muy polivalente, pueden formar un medio del campo más poblado. Y luego Larin. No veía yo a Larin en dinámica, pero como es un jugador que se va guiando por su estado de motivación y ahora viene de marcar, se va a sentir bien con este gol y cuando este jugador saca un poquito la presión que siempre él mismo se mete, es peligroso. Entonces, sabiendo que no está Muriqui, quizás es el jugador por el que debemos apostar en clave clausulazo. Ya digo, hay muchos. Podemos clausurar a Antonio Sánchez, podemos clausurar al propio Mafeo, a Grave ahora mismo es un buen clausulado que podemos hacer a corto plazo, pero os he querido priorizar a Larin porque viene de marcar y creo que va a ser una pieza interesante, ¿vale? Para los vídeos de Donkey Teams de cara a las próximas jornadas, sobre todo a la 32. Bueno, vamos con el otro partido. Aquí sí que, a diferencia de en el Real Sociedad Mallorca, era el partido que me imaginé. Es verdad que muy condicionado por nuestro bufón Diego Rico, que con esa expulsión dinamizó lo que hasta ahora era un partido en el que más o menos lo tenía bien controlado el Getafe, pero yo lo dije durante la semana, no nos vengamos arriba con el Getafe porque viene de meter 4 al Valladolid, porque han volado todos los jugadores, nos han hecho dobles dígitos prácticamente todos los que jugaron. Vamos a bajar un poco el suflé porque me imaginaba algo así. El Getafe le está costando mucho más en casa que fuera dominar los partidos y está concediendo como local. Es verdad que siempre nos quedará la duda que hubiera pasado 11 contra 11 todo el partido, pero delante tienes un equipo con urgencias, un equipo que se va a desmelenar si hace falta, un equipo que tiene calidad para generar peligro a todo tipo de bloques defensivos. Y eso me hace indicar que al final, viendo que también el Getafe en casa le está costando, ibas a sufrir. Y es verdad que podía generar en ataque,
pero a lo mejor menos de lo esperado, obviamente ya te quedaste con una pieza menos y ya fue muy difícil estirar al equipo. Ahora el Getafe juega viernes, sabiendo alineación contra el Español, partido de que nadie va a querer llevar el ritmo de juego. Vamos a ver ahí porque va a ser un partido en el que ninguno de los dos va a querer atacar. Y eso a veces es complicado, porque el que al final acabe atacando es el que saldrá perdiendo. Me recuerda mucho al Getafe Leganés. Nadie quería atacar ese partido, el Getafe en media asumió la responsabilidad y al final acabó palmando. Pero bueno, eso ya lo veremos. Omar Alderete, que es un gran defensa, que encima estábamos esperando su gol y llegó en la jornada 31. No llegó luego a la portería cero, aún así dominó bien el área, pero sí que es verdad que a nivel defensivo no pudo contener las oleadas de la segunda parte de Las Palmas, pero bueno, con ese gol salvó puntuación y sigue siendo muy recomendable y semana que viene contra Español seguro que es una pieza interesante para plantearnos. Es un gran central que seguro que será muy cotizado temporada que viene. Luego Luis Milla podemos mantener porque al final está asistiendo, son 2 asistencias seguidas, eso está salvando las puntuaciones. Es un metrónomo, es un jugador muy seguro y como digo, hará bien español, que es un partido en el que de una forma u otra Milla puede seguir destacando. El bufón es Diego Rico, se autoexpulsó, no va a estar la semana que viene, es una venta de manual que podemos hacer. Y el clausulazo puede ser Juan Bernat, que acumula 2 titularidades seguidas, sin Diego Rico la semana que viene será una más. Con opción de bonus defensivo podemos explorar esas opciones. Vamos a hablar de Las Palmas porque, bueno, es una victoria muy necesaria, obviamente, que desahoga mucho, era una auténtica final para el entrenador. Es de esta victoria que mete miedo a todos los que están arriba, todos, absolutamente todos, nadie se puede relajar porque es un equipo que está vivo. El Leganés, luego hablaremos, también pese a la derrota tuvo sensación de estar vivo, así que los Alavés y compañía no se pueden distraer porque este equipo es capaz de ganarte a cualquiera, es lo que tiene. Que semana que viene contra el Atlético de Madrid lo damos por muertos y capaz que te sacan el partido. Porque este equipo, cuando se quita la presión, cuando se quita ese atenazamiento que lleva encima, es muy peligroso. Lo dijeron durante la retransmisión, no gana un partido Las Palmas desde la jornada 18. Y estamos hablando que hasta la 31 no han ganado. Son muchos partidos sin ganar y quitarte ese peso de encima es muy valioso y ahora mismo pues te lo crees. Te lo crees. El entrenador también, ese espaldarazo moral está ahí. Tienes un delantero que es diferencial y eso los equipos de zona baja no todos lo pueden decir. Tienes a un Fabio Silva que en este estado es capaz de sacarte estos partidos y aunque parezca que es algo normal, que es un guión normal de partido, cuando estás una hora con un jugador más, el acabar remontando, pero no es así, no es fácil lo que hizo Las Palmas, no es fácil en Getafe contra este Getafe tan intenso y que defiende tan bien el área, traspaso por vestuarios desarbolado de esta manera. El meter a Moleiro, el meter a Marvin, 2 piezas de ataque. En la primera parte apenas había generado peligro, salvo un cabezazo en el tramo final de McBurney, Las Palmas al Getafe que tenía el tema controlado. Y puede parecer que por ser uno más esto va a caerse por sí solo, pero no es fácil ahora mismo atacar un bloque bajo y más un bloque bajo tan experimentado como el del Getafe en su campo, en su estadio, que sabe llevar el partido a su terreno. Y es que le remontó en un Santiamén con jugadas de calidad, con grandes definiciones de área, doblete de Fabio Silva, muy bien Moleiro también entrando con impacto, McBurney demostrando que es un delantero bajo el radar que ahora está encontrando el gol, pero que aportaba mucho más, un delantero bastante especial y que viene muy bien a este equipo. Entonces, pues bueno, es un equipo que ahora mismo se ha desacomplejado y esta victoria vamos a ver hacia dónde le lleva. Fabio Silva es un delantero diferencial, para tramo final de temporada es un jugador que yo quiero en mi equipo. Os lo dije en las guías que hice, queremos jugadores que tengan que jugarse cosas hasta el final y este jugador le veo comprometido con la causa, tiene una facilidad para sumar y es un equipo que ataca. Las Palmas es un equipo ofensivo. Molino lo podemos mantener, era candidato a bufón cuando le vi de suplente, pero luego salió, nos dio una asistencia, salvó el asunto, la semana que viene seguirá jugando. Bueno, vamos a tener cierta paciencia de momento, aunque bueno, sigue siendo un jugador que lo someteremos a estudio. El bufón puede ser Esugo, más que nada porque a Badgety le vi bien, creo que hizo un buen partido. Esugo no rindió y aunque bueno, seguirá siendo más o menos útil, pero dentro de un buen partido de Las Palmas, si había que señalar a alguien, a Viti Rozado no lo quería poner de bufón porque me parece que provoca la expulsión y al final su cambio al descanso se debe también a que estaba súper magullado. Me parece que hizo un buen partido pese a la mala puntuación y Esugo es el que sí que quiero también castigar en clave que jornadas venideras seguramente a lo mejor ni nos cabe en el 11. Y luego el que los lo hace más Burney. Este delantero, como digo, tiene cositas, tiene facilidad para generar, tiene muy buenos movimientos de área, también se mueve bien
fuera del área. Creo que se asocia muy bien con Fabio Silva, le está encontrando acomodo ahora mismo en el sistema el Mister y es un jugador muy barato que nos puede dar muchas alegrías en tramo final de temporada. Vamos al Celta. Bueno, otra de las sorpresas. Aquí sí, bueno, dentro de lo que cabe, ganó el equipo que no es favorito en este partido, pero sí que aquí más o menos podíamos venir medio avisados que esto podía llegar a pasar. A diferencia que en el partido Real Sociedad Mallorca, que yo no me lo esperaba, aquí no era descartable que alguna debacle así, otro golpe en la mesa del Español ocurriera. Yo lo dije en la previa, el partido de ida fue igual. Partido de ida fue del Celta un puro quiero y no puedo y el Español jugando su partido. Si es que el Español jugó su partido y luego tiene ahí, como siempre digo, una red de seguridad llamada Joan García que prácticamente ahora mismo se hace imposible marcarte un gol. Es un equipo que está disfrutando defendiendo, luego lo vemos. Y no estoy nada de acuerdo con las declaraciones de Aspas, que dijo que prefiere enfrentarse a jugadores a equipos de zona alta que a otros como el Español. El Español hizo su partido, es respetable, y esas declaraciones de Aspas son declaraciones que para un tío con su experiencia, yo entiendo que él tenga su filosofía de fútbol, pero bueno, muestra muy poco respeto. Creo que ganó muy bien, creo sinceramente que fue mejor equipo el Español, jugó su partido que quería y el Celta no se encontró en ningún momento. Habría que tener más autocrítica, más autoexigencia en clave de declaración de Yago Aspas, tanto a nivel colectivo, ¿vale? Aunque el Celta, bueno, es un partido, venía mucho tiempo sin perder, tampoco vamos a echar todo por tierra, pero sobre todo el melón de Yago Aspas hay que abrirlo. Da mucha pena ver a Yago Aspas así, no digo que le regalen titularidades, pero luego además sale Fer López y el impacto que tiene en pocos minutos es para valorar Aspas para lo que está ahora mismo. ¿Vale? No digo que no haya retorno ya, pero en estas jornadas sí que me parece difícil ver una mejoría clara en su rendimiento. Entonces a lo mejor es momento de hacer autocrítica y no lanzar esos dardos de perdedor contra el Español. No quiero ser muy duro, pero es que me molestaron esas declaraciones. No compraría a nadie del Celta porque el calendario es criminal. Si analizáis el calendario es para hacer una soltada de lastre masiva de todos los jugadores importantes y menos importantes y de quedarnos muy poco. Le vienen en 2 de las próximas 3 jornadas Madrid y Barça, ambos a domicilio. Luego la intersemanal es en casa contra el Villarreal, que es un intercambio de golpes que a ver cómo sale. Pero es que luego en las últimas 5 jornadas he visto y tampoco es que haya ninguna que podamos rascar. Entonces, momento de vender a los Guaita, a los Marcos Alonso. Se nos lesionó Starfel, que fue el bufón. Independientemente de lo que tenga, también podemos vender. Luego salió Carlos Domínguez, que es que no me sirve ni como parche, porque es un jugador que dejó muchas deficiencias. No creo ni que pueda mantener titularidad semana próxima. Entonces, ¿qué me interesaría del Celta? Pues piezas ilusionantes que puedan aportar y que podamos plantearnos alinear en algún momento, como Alfon, que pese a que esta jornada, y más o menos lo recomendamos, era difícil para él, pero bueno, es un jugador que incluso contra rivales exigentes puede lucir. Y luego Fer López, que es que este jugador deja cositas cuando aparece y en la moda, es un jugador que está de moda y un jugador que Giraldes, si deja de dosificarle y le da algún partido de inicio, pues hay ganas de verle contra Barça, contra Madrid, contra estos equipos en el foco y yo sí que lo querría. El resto, pues pasando del Celta por calendario y encima viene de derrota. No creo que el Celta se pueda enganchar a la pelea europea, porque es una jornada que marca ahí el Mallorca se ha reenganchado en esa lucha. Vamos a ver si equipos como el Valencia llegan. El Getafe, que tenía la oportunidad, también se ha tropezado. Va a estar muy abierta esa situación. La Real, que no acaba de despuntar. Entonces, bueno, es una bonita lucha. El Celta es verdad que tiene mimbres, pero el calendario no acompaña. Y en el Español, equipo de autor. Es que la verdad que estoy disfrutando mucho viendo al Español estas últimas jornadas. Me parece un equipo que está volando. Un equipo prácticamente inexpugnable. Imagino que los rivales le acabarán cogiendo el punto. Pero es que disfrutan defendiendo, esa es la clave. Es un equipo que se siente muy bien. Individualmente, quién los ha visto y quién los ve. Omar El Giral infranqueable. Bueno, lo de Carlos Romero es tremendo. El recorrido que tiene este tío, que ya no es un boquete defensivo. Y es que encima, el taconazo que mete en el primer gol que facturan entre Puado, Carlos y luego Roberto en plan killer, es tremendísimo. Es tremendísimo. Es que este español no es solo defender. El gol que hacen hay que tener mucha calidad para entrelazar esos pases y hacer esa jugada. Bueno, la tienen muy preparada, es un equipo con muchos automatismos y que se siente muy bien todos defendiendo. Urco les ha dado un empaque tremendo, han sido 2 fichajes de invierno que es que, vamos, Urco y Roberto ahora mismo le ha dado un socio apugado y han metido ahí a una escombrera en el centro del campo que permite que los defensas se puedan hundir y eso, vamos, es brutal. Es verdad que sacrifica Sacral, han metido ahora a Edu Espósito, todo lo que está haciendo el Mister, está cocinando un equipo de autor, le está saliendo bien y bueno, premio a la paciencia. Ha habido momentos delicados durante la temporada, no se ha prescindido del entrenador y a veces eso sale bien, no siempre, pero a veces sale bien y entonces aquí, pues felicitar al Español. Ahora le viene un partido envenenadísimo contra el Getafe, ya digo, no sé cómo va a salir ese partido. A lo mejor es el que acabas palmando porque
El Getafe, es verdad que no te va a tosigar, no te va a obligar a defender, pero a lo mejor sí que te puede engañar, te puede engatusar para que te vengas adelante y te pilla. El Getafe además te castiga sin avisar, no es de los que te llega mucho y placa. Es de los que te llega poco y estás recogiendo el balón de la red. Al menos a domicilio se muestra mejor que en casa. Entonces, partido extraño para abrir jornada viernes. Joan García, bueno, sigue siendo un auténtico recital ahora mismo. Sensación de que no se le puede meter un gol a este portero. Sensación de eso ahora mismo. Vamos a ver, vamos a ver próximas jornadas, pero es portero top 1 en Fantasy. Es la realidad. Mantendría a Puado. Es verdad que está sancionado, ha visto la quinta, no va a estar contra el Getafe. Una faena, pero bueno, ya lo tendremos después, las últimas 6 jornadas, para poder alinear libre de sanciones. Y bueno, Puado yo puse un tuit. Está siendo el jugador que todos nos imaginábamos que podía llegar a ser. Ahora sí, este Puado sí. Visión de juego, último pase, como en cada movimiento inteligente, cómo desahoga al equipo. Tremendo Puado, siendo diferencial, que es lo que se le pide. Y hay que mantenerlo. En nuestras plantillas, buscar un parche esta semana, pero últimas 6 jornadas lo quiero. No hay bufones porque es que todo el equipo está rindiendo. Todos, absolutamente todos. Algunos más, algunos menos, pero todos tienen claro su rol, todos tienen claro su papel en este equipo y todos están sumando. Y el Español es un equipo para fichar chollos, parches a mansalva en estas últimas jornadas. Y un clausulazo. Roberto, no tenía claro recomendarlo porque es un jugador que le cuesta brillar en clave de puntuaciones, pero claro, después de lo que ha mostrado en 2 salidas seguidas, donde ha sumado su equipo 6 puntos y donde él no sé qué goles ha hecho, pero se ha mostrado oportunista, buenos movimientos, el Español es un equipo que también se está soltando en ataque, cosa que antes se limitaban totalmente a defender, ahora es un equipo que también está sabiendo asomar bastante en ataque y con peligro, y Roberto, bueno, es un jugador que ahí están las cifras, está rindiendo. Es un clausulazo que podemos hacer de últimas jornadas. Mal partido del Barça, al final es hasta cierto punto lógico. Juegas miércoles, luego juegas sábado, vas a tener que volver a jugar martes, con viaje, con partido tarde. Quizá ahí Flick, es verdad que no se fiaba de ese partido y con razón, porque el Leganés salió respondón, te había ganado en la ida, pero se veía a muchos jugadores fatigados, muy por debajo de su versión habitual, y sacas el partido un poco por oficio, un poco por un golpe de suerte, un poco por detalles. Sí que es verdad que el equipo estuvo ahí, no sale aquí en la chuleta, pero para mí el mejor del partido es Íñigo Martínez. A lo mejor no me animaría a comprar porque sí que es verdad que es un defensa caro con cierto riesgo de rotación que comprarlo implica un riesgo. Pero bueno, podría ser él perfectamente, antes que Koundé. El tema de Koundé, el asterisco, os lo he puesto por la tarjeta que está percibido. Pero bueno, es que también el nivel de Koundé es tremendo y es que además está libre de rotaciones. Si pensamos ya que no iba a rotar, sabiendo que Valde se va a perder algunas jornadas, no te va a rotar al otro lateral. Así que Koundé lo va a jugar todo hasta que vea la quinta. Igualmente yo creo que el partido de Íñigo merece que lo pongamos aquí como compra. Porque yo creo que Íñigo Martínez va a rotar en Champions porque si una tarjeta se perdería las semifinales, entonces va a jugar siguiente partido de liga, es alineable, creo que esta semana va a volar porque viene de gran puntuación. Esa rebañada de balón que hace a Munir fue tremenda. La temporada en sí está siendo majestuosa de Íñigo Martínez, pedazo central. Y vamos, le veo él que sabe que es el año de su vida. Él lo sabe y se va a dejar la piel hasta el final. Así que vamos a empezar también a fichar jugadores del Barça en clave Alirón. La jornada que el Barça cante en Alirón va a haber puntos fantasy a mansalva por doquier, picas ricas a repartir. Vamos a ir preparándonos para ese día, que bueno, todavía queda, pero a lo mejor no tanto. Vamos a ver. Luego, Chesney, es verdad. Lo traigo aquí siempre para dejar dudas, para criticarlo, para darle un palito. Bueno, hay que decir que esta vez la que tuvo que parar la paró. Solo fue una en todo el partido, pero fue una de mucho mérito. Fue una que se te adelanta el Leganés y luego a ver cómo dan la vuelta a ese partido. Así que me parece que fue una parada de mucho mérito, de estas que sacan puntos. Sí, esta vez Chesney contribuyó a que su equipo sumara 3 puntos. Entonces, es verdad que está Ter Stegen amenazando, pero bueno, hasta nueva orden podemos seguir manteniendo. A lo mejor comprar no, con la amenaza de Ter Stegen y un poco la duda de saber el Barça cómo va a gestionar ese tema, porque Ter Stegen ya ha manifestado que quiere estar en la fase final con su equipo, en la Nations League, con su selección me refiero. Entonces para eso tiene que jugar partidos, así que si quiere jugar partidos tendrá que ser en Liga. Y partidos no quedan tantos, quedan 7. Así de esos 7 a ver cuántos piensa jugar, cuándo va a tener el alta. Bueno, de momento mantenemos y a ver qué pasa. Luego el bufón fue Valde, por la lesión desafortunada. Al final lo que tiene el no rotar es esto. Valde es un jugador, ¿por qué rotaba Valde? Porque cuando no rota puede pasar esto. Si es que al final era un partido en el que en condiciones normales Valde hubiera rotado. En mis predicting Valde era rotación. ¿Y por qué era rotación? Porque es que
este tipo de jugadores, a diferencia de Koundé, su estructura, su constitución, pues no le permite hacer esfuerzos tan continuados. Es muy explosivo y no digo que sea culpa de no rotar la lesión, es fortuita, pero que tiene que ver seguro. Un jugador que en estos tipos de semanas con partidos así tan seguidos tiene que descansar. Si no descansas, lo estás arriesgando. Y ahora pues vas a perder a Balde por haberlo exprimido contra el Leganés, seguramente en partidos muy importantes. Vamos a clausurar a Gerard Martín porque me parece que es un cumplidor. De hecho, me gustaron sus minutos y al menos un par de partidos nos va a jugar. Los partidos contra Leganés y Mallorca, yo creo que Gerard Martín mínimo los juega. Vamos a ver la Copa del Rey que hacen y a posteriori ya revaluamos. Pero por ahora vendemos a Balde y clausulamos a Gerard Martín. No pongo aquí a nadie del tridente, a ver, es normal, fue un partido de mucha fatiga, muy desagradecido para el Barça, bien defendido por el Leganés como en la ida. Lamine Yamal y Lewandowski puntuaron fatal, Rafinha lo medio salva. A ver, es complicado, yo con los partidos que le vienen al Barça, y ya digo, en clave al Lirón, el Barça va a seguir mentalizado, no me volvería loco con ninguno de los jugadores a estas alturas ya, si los tenemos un Lewandowski, si tenemos un Rafinha, un Lamine Yamal, pues nada, los tenemos, no los quiero ahora mismo colocar al paredón, simplemente, bueno, han tenido una mala jornada. Creo que las dos siguientes serán bastante positivas. Y el Leganés, buen partido. Es verdad que ahora no te vale con eso porque necesitas ganar y más sabiendo que Las Palmas te había adelantado. Ahora pues tiene 7 jornadas por delante, es un equipo que ahora mismo va muy exigido, pero tiene cositas, este equipo tiene cositas. Tiene sobre todo a Dani Raba, que bueno, es tremendo, ¿eh? Dani Raba, si el Leganés desciende, se van a pelear por él, se lo van a rifar con razón. Es verdad que ahora es un poco la situación de Puado. Está sancionado contra el Mallorca, hay que mantenerlo, a Raba, obviamente. Y luego en las últimas 6 jornadas, pues lo disfrutamos. Tiene que ser un jugador diferencial para el objetivo del Leganés de la permanencia. Vamos a ver, va a estar bonita esa batalla. Ahora le viene partido contra el Mallorca. Yo creo que pese a no tener a Raba, lo pueden pelear, pueden intentar sacar algo, pero sí que es cierto que se le acaban las jornadas y el Leganés está en una situación compleja para ellos. Pero es un equipo con latido, es un equipo que para ganarlo se sufre, es un equipo que se va a agarrar al objetivo hasta el final, seguro que va a estar ahí. En clave individual, bueno, quiero destacar a Juan Cruz porque sin Dani Raba seguramente tenga balón parado la semana que viene. Es verdad que está Óscar también, bueno, la verdad que bien pensado estando Óscar, seguramente se lo dividirán un poco, pero sobre todo será Óscar el que, por eso lo he puesto de clausulazo, el que tenga balón parado sin Raba y más opciones de titularidad. Es verdad que luego el míster te hace inventos, porque se dejó a Juan Cruz en el banco, te puso a Diamondé, te puso a Altimira, que hacía siglos que no le veíamos. Bueno, tiene estas cosas, Borja. Hizo un buen partido su equipo, entonces tampoco le puedo achacar nada. Sí que es verdad que se mostró histriónico en el banquillo, es un entrenador que me desespera también, algunos gestos que hace y lo quejica que es, ¿vale? Poco a poco le vamos cazando. Le tengo ahí cierta manía en ese sentido, pero bueno, hay que decir que hace un buen trabajo en cuanto a planteamientos de partido, sobre todo contra los grandes. Juan Cruz, que es verdad que puede ser extraño, pero sin Raba creo que va a lucir más. Al final Raba le quita mucho foco. Creo que semana que viene es jornada para apostar por Juan Cruz. Luego tienes partido en casa contra el Girona. Es buen equipo también para el lucimiento. El combo de 2 próximas jornadas del Leganés en clave Juan Cruz puede ser buena. Raba lo mantenemos. Nastasi Buffon. Lo avisábamos ya. Era un Buffon anunciado. Encima se quedó fuera. No sé muy bien lo que tiene, pero bueno. Es verdad que salió Jorge Sandi y se metió un autogol. Quizá eso le puede perjudicar. Y apuestas por la veteranía de Nastasi que entramos final, pero ahora pues es compleja su situación. Y como digo que los Sulazo de Óscar, bueno, es una pieza que en clave de balón parado y en clave que el Leganés, al igual que Las Palmas, va a necesitar ganar los próximos partidos, no se puede conformar con puntuar, va a ser una pieza generadora interesante. Y un segundito, enseguida seguimos con el vídeo, nos queda la mitad de la resaca, pero la segunda parte la voy a grabar con esta camiseta de Osasuna Nunca Se Rinde, como en esta camiseta de Ante Budimir, que no nos falla nunca. Budimir siempre aparece, menudo bicharraco, va a ser una de las recomendaciones seguro, y si queréis su camiseta, pues solo tenéis que explorarla en futbolufo.com y utilizando mi código de descuento personal DQDLC, en la biografía tenéis todas las últimas promociones, podéis disfrutar de cara al veranito, de cara a la llegada de la primavera, de cara al buen tiempo, de cara a la Semana Santa, podéis hacer un pedido masivo en grupo, con amigos,
y disfrutar de las mejores réplicas con totales garantías en futbolufo.com. ¿Que queréis equipos europeos? Ahora que llegan las rondas finales, ahí tenéis las camisetas de vuestros equipos europeos. ¿Que queréis disfrutar este verano del Mundial de Clubes? Lo mismo, podéis ir encargándola. ¿Que ya queréis pensar en el año que viene en los próximos diseños? Ahí estarán cuanto antes sacando todos esos nuevos diseños y nuevas propuestas que hagan los diferentes equipos de la liga. Futbolufo.com, que también tienen de todos los deportes, puedes explorarlo, y lo mejor, el código de descuento personal DQDLC. Dicho esto, seguimos con el vídeo. Venga, pues segunda parte de la resaca, aquí con mi camiseta de Budimir para hablar de Osasuna. Este tío, la verdad que no es que no me canso de decirlo, con Budimir no me canso de decirlo, dos golpeos, 2 toques de balón, 2, es lo que hizo en el partido, se limitó a 2 acciones de primer toque, un cabezazo y una dejadita que fue asistencia de gol. 2 acciones, con eso nos apañó la puntuación. Es el jugador que menos es más, en este caso con Budimir, y eso obviamente lo tiene dentro, no es casualidad, es algo innato que tiene, es esa facilidad, los registros que tiene no son obviamente cuestión de azar, es el tercer máximo goleador de la liga, hacía tiempo que no mojaba y es un killer que te puede facturar de diversas maneras, en el área se mueve como nadie, y el arrastre al primer palo, cabezazo contra el Girona, es verdad que venía fallando, falló unas antes del gol, el gol ya le dio tranquilidad y con marcador a favor ya se limitó a proteger bolas, a sacar faltas, a desahogar a su equipo, y al final en una de esas acciones, que es un jugador que te juega muy bien de espaldas a portería o con visión hacia la puerta, es un jugador bidireccional en ese sentido, ha crecido muchísimo y por eso Osasuna está donde está, porque tiene un delantero como Ante de Budimir que ya lo quisiera el equipo que estaba enfrente y que luego hablaremos. Hay que seguir comprando a Budimir. Mira, ahora el calendario le deja a Valladolid la semana que viene, hay que seguir alineando a Budimir, va a ser un jugador revalorizable y es un jugador que tenemos que seguir comprando y que nos va a dar alegrías por calendario y ahora también por actuación que acaba de realizar. Luego, los titulares se mantienen y es un equipo muy definido en cuanto a su 11 titular. Sí que es verdad que me da un ligero miedo el tema de la portería. Vía Herrera, es verdad que al final ganas y eso pues hace que seguramente se mantenga en el arco, pero hay un par de goles anulados, en uno de ellos del Girona, que además son por centímetros, pudo hacer más. En el gol es verdad que es un zambombazo de Asprilla, pero va por tu zona, no es un lanzamiento imparable. Le sumas a que Aitor Fernández está ya al acecho. Vamos a ver, vamos a seguir esa situación, sobre todo con vistas a alguna intersemanal, venidera. Bueno, en principio en Valladolid creo que jugará ya buena opción, pero ojito, el resto alineamos a todos los titulares con esta propuesta de defensa de 3, con carrileros largos y quizá un Rubén García que fue el bufón porque se retiró pronto, fue cambiado de forma prematura. Igualmente lo querría alinear la semana que viene contra Valladolid, por si acaso, todo jugador de Osasuna que tengamos para adentro y se mantiene independientemente de la tendencia. Y luego quiero hablar de un nombre propio, quizá no luce tanto en cuanto a la estadística, no aparece tanto en las fotos de los goles, sí que es verdad que asiste en el primero, pero es que el partidazo fue redondísimo. Decimos que Budimir tiene incidencia con pocas acciones, pero muy relevantes. Aimar Oroces, cómo domina el partido él, cómo hace siempre lo que toca en cada jugada, cuando hay que bajar a recibir, no pierde un balón, siempre una acción inteligente, da pausa cuando tiene que darla, acelera, tiene visión de juego, es un gran centrador como demuestra en el primer gol. Hizo un partido muy redondo, entonces es uno de los clausulazos de últimas 7 jornadas que os quiero proponer. Puede ser una acción muy interesante. Vamos a pasar al Girona. Aquí hay tema, pero vamos. Bueno, esto ya es un socavón sin salida, ahora mismo no se ve la luz, el equipo está sumido en la desesperación, además la suerte tampoco te sonríe, te anulan 2 goles por centímetro que hubieran cambiado el partido, si el de Asprilla que era el 0-1 te lo dan ya la cosa cambia, si en su momento el empate a 1 de Stuani también por centímetros ese gol se concede, hubiera sido otro fin de partido con un equipo enfrente que también estaba con ansiedad y a lo mejor te hubiera concedido en transiciones, pero sin embargo es otra derrota que sumará al casillero y los de atrás van ganando. Que va sumando el Valencia. Te ha adelantado también el Español. Osasuna era rival directo. Y al final, pues van mirando y cada vez tienes a menos equipos por detrás. Es verdad que te vale con tener 3. Ahora mismo tiene que ser súper cortoplacista. Girona, hay que buscar la manera de ganar un partido. Da igual, ya pensaremos qué es lo que ha pasado, ya tomaremos decisiones de cara a la temporada que viene. Entre todos mentalizarse que tienen que ganar un partido. Y luego ya pues pensar cuántos puntos les quedarían para el objetivo. Pero es que se están viendo ahí, ahora le viene el Betis, no es un cliente interesante. El partido será lunes, que si los rivales suman, vete a saber con qué presión sales a jugar ese partido. Es una situación compleja para un equipo que a priori no estaba para estas luchas. A nivel individual muy poquito que rascar, es verdad que el gol de Asprilla
nos sirve para, bueno, ser una pieza que sabemos que es muy anárquica y que al final tiene esto de sacarle un poco a la desesperada, pero vamos, sin fliparnos demasiado, pero es el nombre propio que os quiero dejar de cara a tramo final, aunque es una apuesta de riesgo. Casi prefiero más Danjuma pese a no participar en gol. Sí que la incidencia al final en un equipo que va tan justito de colmillo en área, Danjuma sí que lo tiene, es súper vertical, ya lo he dicho siempre, y tuvo un par de acciones, más allá del gol que le anulan, que demuestra que es que el Girona le necesita, más allá de que no sea a lo mejor el jugador que por características a Mitchell más la pasión, es que necesitas a Danjuma ahora mismo en el equipo porque tus delanteros no meten un gol. Luego el bufón, hay varios, uno de ellos fue Sigankov, el cambio de Sigankov también, minuto 50 después de una pérdida de balón, al final ya no se respetan aquí ni las jerarquías, y el otro día esa suplencia misteriosa, bueno, Sigankov ahora mismo es un bufonazo, también Miguel Gutiérrez por problemas en el aductor, tiene una segunda vuelta compleja Miguel Gutiérrez, es que no salvamos a nadie ya en el Girona. Si los Miguel Gutiérrez y Sigankov, que son los que nos hemos apoyado toda la temporada, y Ángel Herrera tampoco te está sumando, muy complicado. El Girona muy complicado, una situación muy delicada. Y luego Iván Martín puede ser un posible clausulazo, tuvo buen impacto cuando entró al campo, volvía de lesión y imagino que recuperará titularidad porque le necesita el equipo. Verdad que necesitas Oriol Romeu más Arthur Melo, ese tándem, jugar juntos no te dan lo suficiente como para tener una propuesta ambiciosa. Iván Martín mezcla perfecto. Si no confías en Van de Beek porque ni lo sacas en este partido, necesitas tirar de Iván Martín de inicio ya el próximo partido. Bueno, vamos a pasar al partido del Alavés Real Madrid. Bueno, antes confirmaros que cuando grabé no era oficial tanto la destitución de García Pimienta, la llegada de Joaquín Caparrós al Sevilla. Ya veremos cómo va el asunto, pero más o menos os lo he deslizado antes, mi opinión. Y también el parte oficial de Valde que apunta a perderse final de Copa del Rey y por tanto reincidir en que es una venta que hay que hacer ir a por Gerard Martín. En el Madrid un partido obviamente marcado por esa expulsión de Mbappé, luego hablaremos más, vamos a empezar hablando un poco en clave Alavés, un partido del típico quiero y no puedo, que a pesar de estar mucho tiempo con superioridad, como el Alavés en casa ya sabéis que se limita a abrir bandas y buscar el centro, tampoco es que generó, sí que metió mucho balón al área, pero no hubo demasiado estrés para Courtois, que las paradas que tuvo que hacer las hizo con bastante solvencia y pocas acciones fueron realmente de cercanía con el gol. Entonces, bueno, es un equipo que más o menos se podía dar por descontada esta derrota, es un equipo que sigue vivo, es un equipo que lo va a tener que pelear, el calendario es regulero, ahora tiene muchas bajas de cara al próximo partido, es verdad que recuperará a Sivera, recuperará a Guridi con Egni, pero sobre todo las bajas en defensa en un Sánchez Pizjuán van a ser delicadas para contener a Luque Bacchi y compañía. Ya veremos cómo se va a rearmar, porque no vas a tener a Manu Sánchez, que vio la roja directa, no vas a tener tampoco a Mourinho, que ahora mismo es tu mejor central, y a ver cómo evoluciona Apcar, que se retiró con visibles molestias. Entonces una zaga improvisada en el Sánchez Pizjuán con ciertas necesidades, seguramente haga un partido muy replegado. Y el Alavés en Sevilla, también es verdad que será un Sevilla con nuevo entrenador que vamos a ver Joaquín Caparrós que dispone ese día. Eso será semana que viene, jornada 32. En clave actualidad, en clave jornada 31, no compraría a nadie del Alavés que viene de jornada regular y va hacia un calendario en el que no sabemos muy bien dónde adentrarnos. Podría mantener a Carlos Vicente, que marcó jornada anterior, más o menos parece que se afianza en el 11 y puede ser un jugador que en contexto de fuera de casa tenga cierto lucimiento. El bufón de la jornada sin duda es Manu Sánchez por esa expulsión que además le va a hacer privarse del próximo partido y veremos si luego recupera titularidad. No dejaba de ser un parche, pero ahora mismo es totalmente prescindible. Y el clausulado puede ser Diarra, porque como es un jugador polivalente puede ser central, llegado el caso, si es que faltara Apcar para varias semanas, puede ser lateral la semana que viene por Manu Sánchez y va a ser un jugador que tenga participación en las jornadas finales. Aunque bueno, sin mucha fe. En el Madrid, bueno, era el partido en el que alimentar esa posible remontada, al menos 3 puntos, sigue vivo, es un poco misma lectura que el Barça, sacas un partido sufrido ante un rival de que te lo ha puesto difícil hasta el final, pero al menos sigues ahí a distancia de 4 puntos, a distancia de pelear la liga y ahora soñar con la remontada. Está la situación de Kylian Mbappé, obviamente es una entrada criminal, es una entrada de roja directa, fruto de la frustración que siente encima por diferentes circunstancias. Imagino que por la
situación del Madrid después del partido de ida contra el Arsenal, su situación personal en el foco de la crítica por no aparecer en partidos importantes y también porque, bueno, a su juicio estaría recibiendo pues algunas faltas que el árbitro estaba dejando seguir. No es excusa, nada de lo que he dicho, para hacer una entrada de este calibre. Veremos en qué queda y veremos qué decisiones hay que tomar. Obviamente esta es una acción que cambia ligas. Mbappé pues es un jugador que muchos esta misma semana habéis hecho operaciones para ficharlo, operaciones de mucha ingeniería, vendiendo muchas cosas y ahora os pasa esto. Seguramente lo tendríais en ligas premium de capitán. Ahora pues obviamente solo podemos asimilar el golpe no, es un directo a la mandíbula. El que tenga Mbappé y ahora me está escuchando y dice, madre mía, a ver yo cómo levanto esto. No hay mucho más que hacer, ahora mismo Mbappé no podemos venderlo. Mbappé, salvo que se confirma una sanción elevadísima que no va a ocurrir, hay que comérnoslos y tratar de sobrevivir la próxima o próximas jornadas. Vamos a ver cuántos partidos le caen. Según redacción del acta estaría en 1-3, 1 o 2 partidos. Calculo que más o menos en ese umbral quedará. Tenemos que intentar sobrevivir como sea. Salvo en ligas en las que, oye, podéis llegar a calibrar que el mantener a Mbappé y no reforzaros con esa pasta sobrante os puede hacer perder la liga. Ahí sí que podéis valorar ciertas cosas. Pero bueno, vamos a pensar que si Mbappé, quedando 7 jornadas, no juega 5, puede ser diferencial esas 5. Vamos a ponernos en modo supervivencia y vamos a esperar, sobre todo, no toméis decisiones hasta que se confirme la sanción. Si luego la sanción es más elevada de lo que parece, pues a lo mejor ya podemos replantearnos. Por ahora, mantener la calma, buscar ya opciones de parches chollos en delantera para próxima jornada y no se puede hacer nada. Esto en Fantasy pasa. Y para que veáis que podéis estar muy bien, sois el jeque de vuestra liga, tenéis al mejor jugador y pasa esto y de repente ahora mismo es un fallo de cálculo y os puede pasar al revés. Es vuestro rival que tenía Mbappé y ahora os habéis metido en la pomada porque vuestro rival lo tenía de capitán, ha restado por 2, ahora se lo va a tener que comer y tú ahora mismo estás en la ola positiva. Pues eso en Fantasy cada jornada cambia y por eso esto es fascinante. Porque es que nunca pueden medir. Llevamos 2 jornadas acojonantes. En cuanto a cosas que ocurren, en cuanto a resultados que no esperamos, en cuanto a jugadores que no rinden. Y esto es el Fantasy, que por mucho que un jugador sea muy caro, no te asegura un rendimiento. Por ir más allá del Real Madrid, Ancelotti, o en este caso su hijo, porque fue el que asumió el mando en este partido ante la sanción del técnico. Bueno, un planteamiento con rotaciones, se limpió a Vinicius, se limpió a Bellingham justo en este partido, era una probabilidad, a mí me sorprendió. Pero vamos, priorizando totalmente el intento de remontada, ¿eh? Sí que realmente ahí dentro debe estar esa mentalidad porque pusieron en riesgo pelear la liga. Es verdad que también renunció al sistema habitual. Puso 3 centrocampistas, ninguno de creación, porque sin Bellingham, sin Modric, Ceballos estaba en el banco, nadie creaba fútbol. Pues fue un Madrid de contener, un Madrid de intentar aprovechar la que tuvo esta vez a través de Camavinga y luego, y más con el contexto de esta inferioridad, estar replegados y ir tratando de cerrar resultado. No es un Madrid que mejore sensaciones, es un poco el partido con el Barça, es entendible, de entreguerra, viene de esfuerzo, es partido entre Champions, estas cosas suelen ser así en estas jornadas. Y ahora vamos a intentar, pues algunas piezas del Real Madrid. Obviamente es un poco un equipo que hay que dejar en stand-by. No es lo mismo un Madrid eliminado y cabizbajo que un Madrid que venga de remontar y con la moral por las nubes. No es lo mismo. Igualmente el Madrid tendrá que seguir compitiendo, pero el rango de recomendación no es lo mismo. Si tenéis un Vinicius, pues ahora a lo mejor sin Mbappé, oye, es el momento de Vinicius, las cosas como son. Si tenéis un Endrick, pues hay que ir ahora por Endrick, por lo que pueda pasar, por si jugara. Si Rodrigo, oye, es verdad que el partido que ha hecho Rodrigo es similar al que ha hecho en los últimos 10. La nada más absoluta, pero oye, a lo mejor sin Mbappé estos jugadores vuelven a tener un rendimiento en próximos partidos por nada más o menos asequibles contra Getafe, contra Athletic Club de Bilbao en casa. Un Athletic Club que además vendrá de jugar el jueves. Tchouaméni me gusta, más que nada me gusta su tendencia, entonces creo que es un jugador útil para comprar a un precio medio. Buen partido de Camavinga, puntuación de locos con gol además. El gol es un raravis, pero la puntuación es interesante y es un jugador que no va a jugar el partido de vuelta, entonces yo creo que tiene opciones de colarse en el 11 semana que viene. El bufón obviamente es Mbappé, que ya he hablado de él, y Ceballos puede ser un clausulazo que debamos hacer. Solo tuvo minutos testimoniales, pero bueno, creo que va a ser un jugador muy útil a precio reducido en las últimas jornadas. Pasamos al siguiente partido, el partidazo, por cierto, Betis-Villarreal. Victoria visitante.
Un Betis que al final el jugar Europa pasa factura. Yo creo que sí que es verdad que el Villarreal, el tener semanas limpias, el no tener que gestionar esfuerzos, el no tener que repetir también esos esfuerzos, le ha venido bien, a pesar de que también venía con problemas que luego hablaremos de Baena y demás. En el Betis, Isco es la compra sin hacer un partido deslumbrante. Es verdad que Isco falló una que en él es infallable. El que tuviera Isco todavía estará con las manos en la cabeza. Esa que estaba dentro del área intentó ajustar mucho raso y se le fue pegado al palo. Pero bueno, sobre todo de Isco me interesó que le vi bien físicamente. Había cierta duda durante la semana, Isco cómo está, Isco cómo está. Vamos a ver cómo gestiona Pellegrini el partido de vuelta con un 2-0 por delante. Yo imagino que jugará Isco de titular y si medio encarrilan la eliminatoria y no se complica la cosa, le dosificará. Luego el siguiente partido es contra Girona lunes. Hay un día más de descanso y esa fecha extra yo creo que le puede venir bien a Isco para la siguiente jornada ser alineable en Girona porque el Betis tiene que en la liga también venirse arriba y tratar de pelear el objetivo, aunque este mazazo contra el rival directo seguro que es doloroso en ese sentido con el objetivo Champions en mente. Luego hay partido contra Valladolid jueves. Ahí está la clave de ahora tenemos que hacer un pack de 2 jornadas. Tenemos que planificar 2 jornadas. Jornada 32 y jornadas 33 que se juegan prácticamente ininterrumpidas. Tenemos fútbol viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Tenemos liga todas las fechas. Tenemos inicio de jornada viernes y luego inicio de jornada martes. Entonces vamos a tener esa previsión de equipos en pack. Y en el caso de Isco, pues si juega lunes en Girona, que yo creo que sí, habría riesgo para el partido contra el Valladolid, en el que a lo mejor no le quieres exigir. También es verdad que luego tienes un parón. El Betis no va a competir fin de semana de Copa y posterior sí que en caso de clasificarse pues ya tendría actividad. Bueno, realmente eso está lejos. Ahora nos interesa que Isco está bien físicamente como para comprarlo. Podríamos mantener a Aitor Ruibal. La gestión en los laterales ahora mismo ha cambiado. Hemos pasado a Perraut y Ruibal. Vamos a ver si tras esta derrota la cosa cambia. En el caso de Ruibal, que enchufó un golazo, puede continuar al menos en clave liga. El jueves nos marcará, pero es posible que Ruibal se mantenga en el lateral porque el jueves le toque descansar y puede ser una pieza calidad y precio interesante. Luego tenemos la desgracia de Llorente, no pinta bien, se fue en camilla. Una pena porque era un jugador súper en forma. Se notó su marcha, creo que se fue ganando o empatando y al poco de irse y entrar Nathan, el Villarreal marca el 1-2 con un gol muy contemplativo en el que un pase flotado de Parejo le llega sin oposición a Yoce. Sí, supongo que podría estar mejor defendida esa acción. Bueno, vamos a seguir a ver la evolución de Llorente, parte médico y demás. Si se confirma, pues habría que tomar medidas. Obviamente que serían vender a Llorente y fichar a Nathan. Vamos a ver cómo gestionas ahora con solo 2 centrales sanos el estar en 2 competiciones. Delicada situación para los de Pellegrini. Vamos a pasar al Villarreal, la cara positiva de este partido. Y una victoria importante. Golpe en la mesa porque vienes sin tu mejor jugador, que es Baena. Y ahora hablamos de Baena. Y te enfrentas a domicilio a tu rival directo. Además, la semana pasada no supiste remachar al Athletic Club, entonces se te puede escapar esa 4ª plaza de Athletic Club, pero la 5ª al menos sí que pones distancia de por medio sabiendo que tienes un partido menos y además golpe en la mesa ganando a domicilio. Quiero destacar individualmente varios jugadores. Obviamente Ayoce, la ley del ex, el partido que hace Ayoce, ojito a esas molestias y se retiró con dolencias visibles. Puede ser preocupante y más en el club que estamos, que es hermético hasta el punto de que te enteras que Baena no viaja ya con jornada iniciada. Pero bueno, Ayoce, si no tiene lesión, obviamente es un mantener de manual. El asterisco es porque ciertamente preocupa y más siendo él cómo se retiró al banco. Pero bueno, vamos a pensar que tenemos semana por delante para que se recupere y afrontar el partido semana que viene, que el Villarreal también tiene a la Real Sociedad, es un rival de empaque. Juan Foyth es el hombre. Es un jugador que el subidón de nivel que ha dado a la zaga del Villarreal, al final sobrevives contra el Betis tantos minutos en bloque bajo porque Foyth te organiza todo. En área es un jugador muy serio, aporta también mucha fiabilidad a quien tiene alrededor. Y luego además en salida de jugada de balón es un primer pase muy limpio. El combo además y su polivalencia le convierte en una pieza en todos los niveles. Hablo en fantasy, hablo para el Villarreal obviamente, que eleva mucho el nivel competitivo de este equipo. Es una compra más allá de que vaya encajando, vaya puntuando mejor o peor, es en un tramo de calendario que a nivel defensivo para el Villarreal no era recomendable, lo está salvando, pero que muy sobresaliente.
Ayoce, ya he dicho, y luego está el tema de Baena. Pues vamos a esperar, es que justo me he puesto a grabar esto, acaba el partido y no sé qué ha dicho Marcelino. Si Marcelino confirma una lesión, es verdad, Baena es un jugador que yo desde que estoy jugando al Fantasy casi no le he conocido lesión. Es extraño, pero también es verdad que la zona del gemelo es preocupante. Al final, una molestia de gemelo no es una molestia de tobillo, no es una molestia de poco tiempo. Pero como no se ha dicho nada más, es verdad que era Marcelino, imagino que le preguntarán y puede decir algo, pues tomamos una decisión. Obviamente esta semana ha sido Buffon porque muchos los teníamos alineados, algunos incluso como capitanes, y se nos ha quedado fuera de la convocatoria ya con jornada iniciada. Esperamos a más info para tomar una decisión con Baena. Y luego Pedraza puede ser el clausulazo, es el que salió en su lugar, pero está tieso, ¿vale? No es garantía de que en otro contexto de partido sea el sustituto natural de Baena, hay otras opciones. Y ojito con los apercibidos, más que nada de cara a ese partido a plazo contra Español, si dejaréis alineados un Foyt, un Cardona, ambos vieron la cuarta, entonces están ahí a tiro. Hay dos opciones, la buena, que la semana que viene vean la quinta, se pierdan el intersemanal y lleguen limpios al partido del Español. La mala, que la semana que viene no vean tarjeta y entonces jueguen la intersemanal contra el Celta y tú hayas cagado de que vean una tarjeta y se lo pierdan. Es el riesgo de estas situaciones y estos aplazados. Partidazo y vamos a intentar en el Villarreal esperar cómo evolucionan esos jugadores de mucho peso en la plantilla y que ahora mismo tienen una interrogación encima. Y cerramos la jornada con este Athletic Club Rayo Vallecano. Perdonadme que os he invertido el orden, jugó como local Athletic Club, pero bueno, vamos a analizar primero al Rayo porque tenía los escuditos así puestos. Un Rayo que, bueno, sabe siempre levantarse, es un equipo sobre todo competitivo, que al final ha tenido una mala jornada, pero sabíamos que iba a levantarse y que iba a estar vivo hasta el final. Sí que es verdad que se le puede hacer un poquito largo en cuanto a ese objetivo europeo, pero bueno, es un equipo que siempre va a dar guerra y en todos los contextos se va a mostrar competitivo, más allá de que haya jornadas que son excepción como la pasada. En clave individual tenemos el borrón, que es Buffon esta semana, y ya ha llevado seguidas Pedro Díaz por fallar ese penalti, asumió responsabilidad, no marcó, entonces se afea su puntuación. Aún así lo querría mantener, compartió contra Valencia semana que viene, buena oportunidad para que yo creo seguirá siendo titular para que se reivindique ya con una buena actuación, siempre coquetea con el gol, siempre está cerca, es cuestión de tiempo de que estos dos últimos borrones los levante. Mantendréis y Palazón, a pesar de no iniciar, creo que va a ser una buena pieza una vez recuperada de su lesión para las últimas 7 jornadas, creo que recuperará el sitio más pronto que tarde, entonces me sigue pareciendo interesante. El clausulazo puede ser Patecis, es verdad que es irregular, podemos esperar todo de él, pero si ha demostrado algo es que tiene oportunismo, tiene gol, estuvo ahí atento para volver a marcar y no es casualidad cuando ya lleva varios en estas últimas jornadas en un equipo sin gol, él está sumando en ese sentido. León es una pieza, yo diría, fiable, ¿vale? Puestos a promover una compra del Rayo con vistas a las últimas 7 jornadas, un jugador que ya ha cumplido ciclo y que es fiable en diversos contextos, fuera de casa cuando tienes que defender, en casa cuando tienes que proponer algo más, en todo me vale León, así que me parece interesante. Athletic Club es un partido esperado, al final estás con la mente puesta en otro lado. El Athletic Club no es recomendable en clave fantasy, es que no puedo rascar mucho porque analizas la situación y es prioridad máxima Europa League. Juega jueves, has rotado a todo el equipo, luego tienes el domingo Bernabéu, entonces no sabemos quién va a jugar ahí, no sabemos qué rendimiento se va a dar. Es un equipo que con la liga va a ir un poquito sobreviviendo e intentando aspirar a ese puesto Champions mientras la fuerza le dé, pero está claro que si haces una rotación masiva el rendimiento se resiente. Es normal y lógico y cuando tienes que repetir esfuerzos cada pocos días, lo mismo contra buenos equipos, lo estamos viendo semana tras semana que los equipos que juegan entre semana y más a estas alturas de temporada sufren. Entonces no querría hacer compras porque no puedo garantizar titularidades ni rendimientos, tampoco clausulazos viniendo en el Madrid en el horizonte y si acaso Unai Simón, que es verdad que os lo recomendé como el único jugador fiable, le dimos la capitanía en su equipo esta semana, me alegro porque paró ese penalti y está muy en forma. Cuando hay un penalti y Unai Simón está adelante es una garantía, lo hemos visto con la selección, a mí me da una tranquilidad porque es una especialidad en esto, es un portero muy felino en ese sentido y por ahí pues nos salvo la puntuación esta semana. El Buffon Vivian, que cometió la pena máxima, es el único que no rotó. Es una buena opción fantasy en caso de que sepamos que va a jugar. Pero viniendo de dónde viene, con Madrid en el horizonte, con esta actuación al precio que está y priorizando Europa, pues no lo quiero en mi equipo.
Y luego pues tenemos para cerrar jornada este lunes un Atlético de Madrid-Valladolid. Muchas incógnitas por resolver. ¿Qué pasa en el Valladolid? ¿Con qué nos sorprenderán ahora? ¿Quién se pegará? Y en Atlético de Madrid, Griezmann espabilará. ¿Sabrá cerrar la portería a cero o nos la aguará cualquier jugador del Valladolid random? Vamos a ver si el Atlético de Madrid se reengancha un poquito, muchos días sin verle competir y con un ensayo que viene medio cumpliendo el Cholo toda la semana, a ver qué conclusiones nos deja este partido de lunes y después ya pues prepararemos la jornada 32. Agradeceros a todos en estas chuletas, en estas resacas, el apoyo que dais a los vídeos, dejad vuestro like y vamos ya a tope pensando en las últimas 7 aquí en el Donkey Time. Adiós.